Hola, aquí estamos en una nueva clase para aprender a esfumar colores. Aquí tenemos nuestro círculo cromático que ya lo hicimos en una anterior clase. Voy a elegir dos tonos, un tono anaranjado y un tono verde para esfumarlos entre sí. Recuerden que el anaranjado está formado del amarillo más blanco, rojo más blanco y se forma un anaranjado pálido. En este caso, aquí lo tenemos al anaranjado, le puse un poquito más de rojo para hacerlo un poco más fuerte, con un tinte mucho más fuerte y potente. Acá el amarillo junto con el azul formaron el verde. Recuerden que es amarillo más blanco, azul más blanco y se forma este verde pálido también que tiene blanco. Como lo ven un toque más fuerte, quiere decir que le agregué un poquito más de azul. Ese es el modo de que un tono pastel vaya oscureciéndose hacia ese mismo color. ¿Cómo se hacen los esfumados? Los esfumados son la unión de dos colores que se encuentran y en vez de quedar en una división marcada, se encuentran y se unen uno con el otro, donde no hay una división, sino un encuentro de colores que se unen entre sí. Para hacer esta ejercitación vamos a tomar un poco de el color anaranjado y vamos a ensayar de este modo. Sin pensar, vamos a pintar sobre una hoja, así, poniendo el color con el pincel hacia un lado y hacia el otro cruzándolo. Vamos a marcar otro acá abajo. Se oscurece un poquito porque tiene un poco de rojo, entonces acá se oscureció. Tomen en cuenta que el color no importa cuánto tinte tenga de uno o de otro, sirve para esfumarlo con uno que no se le parezca, porque ahí es donde se ve más el trabajo de esfumado. Así que aquí ya tenemos los tonos en color naranja. Vamos a oscurecerlos un poquito a este y a este de aquí arriba. Y ahora vamos a tomar el otro tono que habíamos elegido, que es el verde. Con el mismo pincel, en este caso yo no lo limpio porque son colores muy claros. Vamos a hacer a los lados de estos colores, también del mismo modo aplican el pincel. Fíjense que no estamos pensando dónde ponemos el pincel. Una vez que están ya acercándose los colores entre sí, vamos a hacer con el pincel que tenemos, y tomen en cuenta que están frescos los dos colores y este es el momento donde podemos esfumar. Fíjense, simplemente jugamos a la unión de ambos colores. El pincel hace un juego de un lado y del otro, de un lado, y giramos el pincel del otro, siempre con pequeños movimientos y pinceladitas cortas. Muy bien, acá ya estamos uniendo. A medida que ponemos, vemos que se seca un poco, tomamos un poco, en este caso más del verde, y vamos acercándonos al anterior, rodeándolo. Y de este modo, antes que el otro tono se seque, podemos tomar un poquito más de este mismo y jugamos en pequeñas pinceladas y cortas a unirlos entre sí. Estas pinceladas cortitas hacen que los tonos se vayan unificando y uniendo entre sí. Entonces tenemos el verde y el anaranjado donde están esfumados. Por supuesto que vamos notando que se forma otro tono, pero no tenemos que preocuparnos por
eso, porque el ensayo que estamos haciendo ahora, vamos a poner un poquito más de naranja suave y vamos a poner el verde a los lados. Fíjense. Sí, claro que se van a formar otros tonos cuando se unen, pero en esta práctica nosotros no estamos buscando un color en especial, simplemente estamos fundiendo los tonos. Entonces, allí está la práctica de esta ejercitación. Vamos a tomar un poco más del tono naranja, la pincelada corta, y no vemos el tono que se va formando, que es un poquito amarronado. Acá tomo un poquito más del naranja, ponemos para que esté más fresco el color, y tomamos un poco más de verde y vamos acercando el verde al tono naranja y volvemos a hacer pinceladas muy cortitas y sin miedo a la mezcla de los tonos. Se conserva el tono del medio que habíamos elegido y el verde que está a los lados. Este es un primer ensayo para esfumar los tonos. Por supuesto que se pueden emprolijar aún más, pero esta ejercitación es para comenzar a perder el miedo a la unión de dos tonos. Vamos a elegir otro pincel, por ejemplo, un pincel más largo. Y vamos a elegir un tono más rosado. Acá tenemos uno que tiende más al rosa. Fíjense, yo acá ya había puesto y se había secado. Pongo un tono más rosa y vamos a poner aquí también. Y para jugar aún más vamos a elegir un tono muy alejado, un azul. Fíjense que cuando se van a acercar estos dos tonos vamos a ver que se va a formar un tercer color. Pero ¿cuál es la ejercitación? La ejercitación es esta: jugar a la unión haciendo pinceladas cortas, muy cortas, y volver a tomar el mismo tono rosado y seguir jugando las pinceladas cortas. Los vamos integrando, haciendo que el rosa entre dentro del azul, porque hay un tercer tono que se forma, en pinceladas muy cortas, hasta que se pierde el rosa. Se llama plasticidad. No estamos buscando la perfección, sino la plasticidad. Volvemos a tomar un poco del rosa y tomamos un poco del azul y vamos en pinceladas muy cortas jugando con el tono. Bajamos hacia el rosa de abajo, tomamos más rosa y comenzamos a entrar en el azul con pinceladas muy cortas. Fíjense ese tercer tono, que es un lila oscuro. Siempre va a ocurrir que plásticamente cuando un tono ingresa al otro, hay un tercero que comienza a aparecer. Obviamente que en pintura eso es un tono que nos conviene y jugamos con ese mismo color. Fíjense como acá hago más pinceladas cortas y el rosa ingresa al azul.
y aparece ese tercer tono amarronado. Esto significa esfumar el tono y hacer que se fusionen entre sí en pinceladas muy cortitas. Muchas veces podemos tomar un pincel sin ningún color y vamos peinando los colores que antes se habían integrado, donde comenzamos a suavizar unos con otros y vamos emprolijando el esfumado. Por supuesto, esto se hace mientras los colores están frescos. Puedo tomar un poco más del color rosado en este caso, y antes que el tercer tono se seque, por medio de pinceladas muy cortitas, con este nuevo pincel que estaba sin ningún tono, esas pinceladas cortitas, tomo un poquito más de rosa, lo pongo acá y los vuelvo a integrar con pinceladas muy cortas sobre el celeste, que ha desaparecido un poco el azul, pero hemos logrado un esfumado. Si tomamos de nuevo azul con este mismo pincel, acá ponemos el azul y luego vamos ingresando el rosa. Fíjense que no se tiene que secar, si no tomo un poquito más de rosa, fíjense, con pinceladas muy cortitas. Siempre el tono tiene que mantenerse fresco y siempre va a aparecer un tercer tono. En este caso, del azul al rosa va a aparecer un tono que en este caso es más amarronado. Tomo un poquito más de celeste y vuelvo a ingresar al rosado, vuelvo a ingresar antes que se seque. Entonces, de este modo se va logrando ese esfumado que buscamos, sin temor. Es un primer ensayo de esfumados, no buscamos el esfumado perfecto, solamente estamos, fíjense, jugando con las pinceladas cortas, muy cortas, y nos vamos animando a esfumarlos. Así que bueno, esta sería la ejercitación que he llevado a la práctica en una madera. Vamos a mostrarlo en el próximo video. Pero antes de irme vamos a buscar cómo era la práctica inicial para que recuerden cómo deben comenzar a jugar primero, antes de lograr estos esfumados. Tienen que elegir dos colores y luego empezar a hacer pintas separadas unas de otras. Ahí está en la revista donde podemos también hacer, y si no, volver una hoja blanca y hacer pintas con ese color. Luego tomamos el otro tono, en este caso era el verde, y antes que la pintura se seque, rodeamos al color anterior y luego de rodearlo comenzamos a integrarlos y va a aparecer un tercer tono que no nos tiene que asustar, pues ese tono aparece de la integración siempre de dos colores ya elegidos. Y luego que el pincel está un poco más limpio, en este caso lo estoy limpiando inclusive a los costados, fíjense, un poco más limpio,
juego con pinceladas muy cortas con el mismo rosado y los voy integrando. Pinceladas cortas, rápidas, antes que se seque el color acrílico. Puedo ponerle un poquito al color antes que se seque, un poquito más. Fíjense como igual lo esfumo y se va integrando. Y va apareciendo un tercer color que no me tiene que asustar porque ese tono, si bien no es buscado, es el color que va a ir apareciendo siempre cuando ustedes integren dos tonos. Acá volvemos al verde y volvemos a integrar en esta zona media sin miedo. Fíjense cómo ingreso con el pincel, sin miedo. Vuelvo a tomar el verde, ingreso el color rosa sin miedo. Sin miedo, y va quedando inclusive tonos que se ven agradables, se ven muy agradables. Acá puedo volver al verde, fíjense, y lo ingreso al verde, a ese amarronado que se había formado, lo ingreso, tomo más verde y vuelvo a ingresar en pinceladas muy cortas al tono anterior. Todo esto ocurre mientras los colores se encuentran frescos, porque de otro modo comenzaría a notarse la pincelada. Puede hacerse aún más prolijo, sí, puede hacerse más prolijo, pero estamos buscando la plasticidad. Vamos a este, vamos a volverle a poner y voy a tomar un celeste y voy a rodear los colores que recién pinté frescos. Acá se parecen aún más el celeste con ese amarronado. También buscamos la integración de esos dos tonos. Pintamos acá con ese naranja pálido. Y buscamos en estos lugares interiores poner el celeste. Y antes que se seque el tono, fíjense que atrás ya había otros colores por los colores de la revista. Casi hasta nos ayudan a integrar la composición y los colores que hemos elegido. Ese celestito pálido y un anaranjadito marronado. Estamos practicando con pinceladas muy cortas. Sin miedo, sin miedo se integran los colores. A medida que se van secando, uno los va integrando. Siempre la pincelada es corta y los colores se mantienen frescos. Si se secan, cuesta más. Fíjense. Miren el anterior. Entonces siempre estamos tomando colores del círculo cromático que habíamos creado, pero esta vez los tonos se funden. Aquí están los anteriores. Espero que les haya gustado y en la próxima clase vamos a tomar estos fondos para preparar un trabajo nuevo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima clase.